Hola amigos del grupo, ¿cómo están? Les habla Carlos Carmona. Vamos a hacer una videolección sobre aspectos básicos de la atención. El objetivo de este estudio es conocer el concepto de atención, conocer cuáles son los factores que determinan la atención, conocer aspectos básicos sobre la gestión de la atención en el ser humano e informar sobre la importancia de esta herramienta fundamental en la rehabilitación de nuestros pacientes. Toda la información que vamos a conversar está sustentada en el libro de Atención y Memoria de Alexander Luria. Sabemos que podemos encontrar mucha información de la atención, sus tipos, sus procesos, en diversas bibliografías y artículos científicos, pero vale destacar que vamos a conversar sobre lo que plasma Luria en este libro. ¿Quién es Luria? Alexander Romanovich Luria, en ocasiones transcrito como Alexander Luria, fue un neuropsicólogo y médico ruso, discípulo de Lev Semyonovich Vygotsky, que fue uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva, lo que es parte de la neuropsicología. Concepto de la atención. Hasta el hombre llega un inmenso número de estímulos, pero él tiene la capacidad de seleccionar entre todos estos los más importantes y hace caso omiso a los demás. Este proceso selectivo de información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos es lo que conocemos como la atención. Luria, luego de conceptualizar la atención, nos habla de la selectividad y de su importancia. De no existir la selectividad, la cantidad de información sin opciones que entra a nuestro organismo sería tan grande y desordenada que ninguna actividad sería posible para nosotros. Esta selectividad es lo que llamamos inhibición. De no existir la inhibición de todas las informaciones y asociaciones que emergen sin control, sería imposible realizar el pensamiento organizado y orientado a cumplir tareas que el hombre se plantea. Yo lo veo como un embudo. En la boca del embudo encontramos distintas informaciones y estímulos que nuestro cerebro va controlando hasta llegar a la más importante, que es la que sale por el pico del embudo, la que necesitamos. Encontramos factores que determinan la atención. Luria indica que por lo menos hay dos factores que determinan la atención. El primer grupo comprende los factores que caracterizan la estructura de los estímulos externos que llegan al hombre, es decir, las estructuras del campo externo. Y el segundo son los factores concernientes a la actividad del propio sujeto, llamados estructuras del campo interno. El campo externo, estos claramente son los estímulos que recibimos desde el exterior, que se dividen en dos grupos, en intensidad del estímulo y en la novedad o diferencia del estímulo. Con respecto a la intensidad y fuerza del estímulo, encontramos este ejemplo. Cuando el sujeto se halla ante un grupo de estímulos iguales o dispares, uno de los cuales se destaca por su identidad, que puede ser su magnitud, su color, etc., hace que la atención sea atraída a dicho estímulo. Es natural, por ejemplo, que cuando un hombre entra a una habitación que es débilmente iluminada, al instante su atención sea atraída por una bombilla que se enciende de repente. Encontramos otras situaciones, en los casos en los que en el campo perceptivo aparecen dos estímulos de igual intensidad y las relaciones entre ambos se hallan tan equilibradas que ninguno de los estímulos es dominante. Es característico que la atención del hombre sea inestable y surjan oscilaciones de la atención, haciendo que por un momento uno de estos estímulos sea el dominante mientras el otro pierde atención y viceversa. Ahora hablemos de la novedad en el campo externo. El segundo factor que determina el sentido de la atención es la novedad de un estímulo o su diferencia con respecto al resto. Por ejemplo, yo pienso que con esta imagen que ven ustedes acá en su pantalla, le prestaron más atención a la cruz. Esto sucede porque entre círculos iguales aparece una cruz solitaria, una figura que es rotundamente diferente al resto. También tenemos otro ejemplo. Cuando tenemos varias líneas y en una de ellas hay un vacío, se distingue de las otras. Una tercera prueba es cuando entre grandes puntos idénticos situamos uno pequeño, como este caso. Entonces, es fácil discernir que en todos los casos la atención se dirige al elemento nuevo, que a veces conserva la misma fortaleza que el resto, o que en ocasiones simplemente es el más débil. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando cesa el ruido de una lavadora que tiene rato ya encendida.
El cese del estímulo es lo que llama nuestra atención. Para hacerlo con un ejemplo práctico que utilizamos en los ejercicios, tenemos el ejercicio de reconocimiento de los dedos, en el cual hay un nivel de calibración en el que el paciente debe reconocer cuándo comienza a moverse el dedo y cuándo debe detenerse el movimiento. Si nos damos cuenta, tenemos una combinación de estos factores. Un estímulo nuevo luego de una situación en la que la mano se encuentra en reposo, que es cuando comienza a moverse el dedo, y cuando éste cesa, que es el final del movimiento, tenemos otro estímulo atencional que el paciente debe percibir y hacer saber cuándo comienza y cuándo termina el movimiento, es decir, está resolviendo un problema atencional. Ahora para hablar un poco sobre el campo interno. Este está relacionado con el propio sujeto y con la estructura de su actividad. A este grupo de factores corresponde ante todo la influencia de las necesidades, intereses y disposiciones del sujeto. Por ejemplo, pensemos en un deportista y en un científico, y tenemos a los dos en la misma mesa. Si tú hablas de fútbol, vas a captar la atención del deportista, pero si tú hablas de revistas médicas, vas a captar la atención del científico. Todo depende de sus necesidades e intereses internas. Encontramos entonces que es fácil darse cuenta que el interés de una persona hace que una señal sea dominante, mientras inhibe el resto que no tiene relación con sus inquietudes. Y para comprender los factores que determinan la atención humana interna, Luria describe la organización estructural de la actividad del hombre, la cual viene determinada por una necesidad o motivación y siempre va encaminada a un cierto objetivo. Es decir, para conseguir un objetivo hace falta una operación que implique una necesidad o una motivación. Pero mientras estas operaciones no están automatizadas, la atención será atraída al proceso operacional, apartándola del objetivo. Basta con analizar cuando estamos aprendiendo a escribir en el teclado de la computadora. Gastamos nuestra energía viendo y golpeando tecla por tecla hasta que logramos automatizar el proceso y nuestra atención se va hacia otras cosas. Entonces, el proceso de automatización de la actividad conduce a que unos actos concretos que atraían la atención en un principio se convierten en operaciones automáticas y la atención del hombre empieza a desplazarse hacia los objetivos finales, dejando de fijarse en las operaciones habituales una vez consolidadas. Un ejemplo de esto yo lo encuentro en el caminar. Para nosotros es algo automático, algo sencillo, algo que hacemos día a día. Nosotros no vamos por la vida pensando en que estamos caminando, claramente. Pero tenemos la otra cara de la moneda en los pacientes que sufren un ictus. Para dar un ejemplo más claro y explicar un poco el proceso del caminar, para hacer un movimiento y para hacer este tipo de acción, el cerebro requiere de información visual, de información vestibular que está relacionada con el equilibrio, y de información somatosensorial, que es toda aquella que recoge de los músculos, de ligamentos, tendones, de la piel, de la articulación, para poder saber la posición del cuerpo en el espacio y poder anticipar qué cambios debe hacer en el movimiento, y también para realizar cambios durante la acción. Es un gran proceso que nosotros hacemos de manera automática, que a nuestro cerebro no le cuesta mucha atención. Pero en los pacientes con ictus, todas estas informaciones llegan desordenadas. Y al haber tanto desorden, el cerebro gasta más atención para poder entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y en la periferia y lograr de inhibir lo que no es necesario para tener un control del movimiento. En conclusión, la atención es la capacidad de seleccionar el estímulo más importante y hacer caso omiso al resto gracias a la inhibición o selectividad. La selectividad es importante para poder organizar la información y realizar una actividad. Los factores externos en cuanto a intensidad o novedad de un estímulo son importantes para captar nuestra atención. El factor interno del ser humano, como sus intereses propios, orientan hacia dónde irá la atención según las necesidades de cada quien. ¿Y por qué es importante esto para nosotros en la rehabilitación de nuestros pacientes y en la terapia neurocognitiva? Encontramos que la inhibición está presente en procesos perceptivos y motores. Ese carácter optativo de la actividad consciente, que es función de la atención, no solo está presente en el pensamiento, sino que se manifiesta también en procesos motores y de percepción. Un ejemplo de esto lo tenemos
en el hecho de que a pesar de que nuestro cuerpo tenga potencialmente capacidad de realizar grandes movimientos y muchos movimientos, la inhibición nos permite realizar solo los necesarios para una tarea específica. La atención y la inhibición son fundamentales para la percepción, ya que fácilmente podemos ver que existe imposibilidad de percibir con acierto un gran número de estímulos que están dispersos y en desorden, pero esto podemos hacerlo sin dificultad cuando estos estímulos están organizados en estructuras definidas. Y para esto es importante la relación entre la atención y la inhibición. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como terapeutas. Debemos darle al paciente la capacidad de inhibir, de controlar y contrarrestar todas aquellas informaciones que no son necesarias para él a la hora de producir un movimiento, mediante estímulos correctos y específicos. Y encontramos que la atención, la percepción y la inhibición son herramientas fundamentales para poder gestionar un movimiento. Por último, un punto importante que quiero resaltar es que el ser humano es una unidad funcional. No podemos separar la mente del cuerpo. Lo psíquico y lo motriz representan la expresión de las relaciones entre el ser y su medio. Para poder pensar, para poder movernos, es necesario la reciprocidad correcta entre los factores internos y externos que orientan la atención. Muchas gracias.